Check 1, 2. Este año recuperarás todo lo que perdiste y todo lo que te robaron. ¿Quién subirá al monte si no es limpio de manos y de corazón puro? Entre rumores de guerra, enfermedad y prueba, la iglesia brillará. Este es el año de la recuperación. El espíritu y la novia dice ven. Este es el año de la recuperación. El espíritu y la novia dice ven. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. ¿Quién subirá al monte si no es limpio de manos y de corazón puro? Entre rumores de guerra, enfermedad y prueba, la iglesia brillará. Este es el año de la recuperación. El espíritu y la novia dice ven. Este es el año de la recuperación. El espíritu y la novia dice ven. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Jesus Christ. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Maranata. Cristo viene pronto.
estoy, amado mío. Vine a encontrarme contigo. Tómame en tus brazos y no me dejes ir. Dame unos momentos para poderte decir: eres tú, el amado de mi ser, eres tú. Lo más bello que me pudo suceder, tu amor, los más grandes destellos de luz, eres tú. Aquí estoy, amado mío, vine a encontrarme contigo. Tómame en tus brazos y no me dejes ir. Dame unos momentos para poderte decir: eres tú, el amado de mi ser, eres tú. Lo más bello que me pudo suceder, tu amor, los más grandes destellos de luz, eres tú. El amado de mi ser, eres tú. Lo más bello que me pudo Bien, hermanos, Dios les bendiga. Un saludo a todos los hermanos que se han conectado, que nos están viendo. Bien, pues agradezco el privilegio que nuestro pastor me ha encomendado, ya que es una grande responsabilidad pues llevar la palabra a cada varón, a cada persona que nos está escuchando. Y bueno, acompáñenme por favor, antes de iniciar, vamos a levantar una oración al Padre para que bendiga este tiempo. El Espíritu Santo tome control de esta enseñanza, que use mis labios, mi mente, mi corazón. Y bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me das, Padre, de compartir tu palabra, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que uses mis labios, mi mente, mi corazón, todo mi ser integral, Padre, espíritu, alma y cuerpo, Padre. No solamente son guardados, sino que son usados para el beneficio, Padre, de tu palabra, Señor. Señor, prepara la mente, el corazón de cada uno de mis hermanos que me están escuchando. Señor, a aquellos, Padre, que están a través de las redes, atrás de esta cámara, Señor, por favor, Señor, que mis labios, mi mente y mi corazón hable solamente la perfecta voluntad de tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, ponemos este tiempo en tus manos y que tú, Señor, prepares el corazón de cada uno de mis hermanos que nos están escuchando, viendo. Padre, si hubiera alguna persona que nos está viendo por primera vez, Padre, Espíritu Santo, toca tú el corazón, su mente, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, hoy te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, bendiciones y bueno, vamos a dar comienzo al estudio de esta tarde-noche. Bendiciones a todos los que nos están viendo y bueno, el tema que nos corresponde, bueno, que le pusimos en esta tarde-noche es el varón transformado de toro a buey. Y bueno, vamos a introducirnos en el tema, vamos a ver lo que es la introducción y dice así: la Biblia nos da distintos tipos de enseñanza de la cual podemos aprender cuando colocamos juntos dos entidades. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en faceta de Cordero. En Isaías 53, 7 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Bien, este ejemplo es una comparativa de que cómo está siendo, vaya, aquí la comparativa entre el Señor Jesucristo y Él como cordero o como oveja. Amén. Vamos a ver otro claro ejemplo. Vamos a ver el otro ejemplo.
Lo tenemos cuando la amada es comparada como una paloma. En Cantares 2:14, veamos ahí, y dice así: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque el dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Entonces vemos cómo la iglesia, la amada, es comparada como una paloma. Ahí está, bueno, una paloma, ¿verdad? Es una comparativa. Vamos viendo que la Biblia nos da diferentes tipos de enseñanza, y esto es una de ellas es a través de la comparación. ¿Ok? Bueno, dice los cuatro, perdón, vamos también a ver en el libro de Ezequiel, vamos a estar entrando de lleno, perdón, al tema, y dice Ezequiel 1:10, el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Amén. Dice aquí en el slide, dice, los cuatro nos muestra el equilibrio que debe tener el Hijo de Dios y que Jesús tuvo en los cuatro evangelios, ¿verdad? Leemos que son cuatro, pero hoy nos vamos a enfocar a la faceta de buey. Y bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ver por qué nos vamos a estar enfocando. ¿Qué quiere decir esto? La faceta de buey. Dice, buey viene del hebreo shor, que significa buey, toro, cabeza de ganado. El apóstol, fíjese aquí, el apóstol Pablo compara al buey con un siervo del Señor. En el versículo, lo estamos viendo también, y dice en Timoteo 5:18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es decir, está comparando lo que es al buey con el siervo de Dios. Amén. Y bueno, en este punto que estamos entrando, viendo las comparativas, estamos dándonos cuenta, ¿sí?, que no solamente somos hijos, ¿no?, sino que tenemos que tener y llegar a tener esa faceta de siervo del Señor. En ese sentido vamos a ir viendo paso a paso lo que son pues las características. Amén. Y vamos a irnos pues un poquito rápido, ¿ok? Y bueno, dice las características. Dice que es castrado. Y fíjese que dice, el toro se emplea como semental para reproducción bovina y tiene un carácter violento. La castración se realiza para reducir su agresividad y hacerlo más dócil para que trabaje en los labores del campo, como trillar, arar y jalar carros, que de otra manera sería imposible. El buey tiene una naturaleza distinta, fíjese, ha sojuzgado el sexo. Y vamos a verlo en una cita que ahorita lo estaremos viendo, pero fíjese en el ejemplo que está ahí en la presentación, dice, Israel conquistó a Jericó, pero fíjese que dice, y dejó con vida a Rahab la ramera, quien habitó en el campamento. Eso está en Josué 6:25. Y esto, hermanos, representa el área sexual, ¿sí? Y dice aquí, el área sexual no debe ser cortada, sino sojuzgada para, bueno, aquí faltó, para el matrimonio. Es decir, que el buey como tal, su naturaleza es ser violento, agresivo, pero el toro es violento y agresivo, pero para poder llegar a ser buey, para que sea utilizado en las labores del campo, tiene que ser castrado, tiene que morir, ser sujetada esa parte, es lo que es en lo sexual, para que reduzca esa agresividad y pueda ser ocupado en las labores del campo. Pero ahorita vamos a ver la enseñanza que nos da esto, ¿no? Dice en Job, que no está ahí en Job 21:10, que habla ahí, dice, sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Está hablando de los toros que son usados, como lo vimos anterior, ¿para qué es? Como pues para reproducirse lo que es el ganado bovino, ¿va? Pero vamos a través de la comparativa, que Israel como tal, repito, conquistó Jericó, pero dejó viva
Raab, que representa ¿qué? El área sexual. ¿Sí? Entonces aquí entendemos y sabemos que nosotros como varones tenemos que llegar a ser bueyes, hermano. ¿En qué sentido? Sojuzgar esa área, el área sexual. No quiere decir que va a ser cortada, sino gobernada para que sea activada en el matrimonio, aunque esta enseñanza es para hombres, pues no casados y también casados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe de ser eso juzgada esa área y eso es muy importante. Y vamos a seguir adelante. Y hermanos, esto es inherente en nosotros, es decir, esencial, permanente y pegado ¿a qué? A nuestra humanidad. Seamos prácticos. ¿Cómo? Y una de las cosas es que esta parte que nosotros tenemos como varones, pues está en todos, en algunos de manera más activa, en otros en menos, pero hay que reconocer, ¿verdad? Si estamos teniendo problemas en esa área, aún como cristianos, sucede, hermanos. Tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Que en este tiempo de pandemia se dice que hubo reportes, o ha habido reportes que aumentó la agresividad en lo físico, en lo moral, ¿verdad? En muchas situaciones, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que aún en la iglesia como cristianos somos hombres, tenemos todavía esa humanidad, ¿sí? Y yo hacía la pregunta ¿cómo? Y una de ellas, la respuesta a esta pregunta, una de las respuestas es reconociendo, dice que tal vez, fíjese que dice, que tal vez esa violencia en nosotros puede provenir de esa raíz. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar siendo violentos, agresivos, porque esa área en lo sexual no ha sido sojuzgada y bueno, eso nos puede causar de alguna manera ciertos problemas, ser agresivos, ser un poco intolerantes, hermanos. Entonces tenemos que checar si hay problemas en esa área, reconocerlo, ¿sale? Y después de esto, ¿qué es? Arrepentirse de su pecado, pedirle perdón al Señor, ¿no? Porque dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué? Alcanza misericordia. ¿Sí? Dice confesarlos, pero fíjese aquí en la confesión dices hablarlo con alguien maduro, con nuestro pastor o quien con el delegue, ¿sí? Y algo importante, le puse aquí entre paréntesis, cuando el pecado sale a la luz pierde poder sobre nosotros, es decir, cuando lo confesamos, cuando lo hablamos, hermanos, pierde poder, ¿verdad? Porque va a haber un hermano que con la ayuda del Señor va a estar orando por nosotros, nos va a entender y va a estar pues de alguna manera acompañando con esta situación, y el estar orando, platicándolo, ministrando, vaya, como se dice, no solamente hablando, confesando, sino también en algunas situaciones en nuestra área, en nuestra alma, en esa área sexual, puede haber ataduras, hermanos. Entonces debemos, repito, reconocer, arrepentirse, confesarlo y no solamente también recibir el consejo, pero una de las cosas es ser liberado, porque si esto lo vamos guardando, vamos diciendo, pues no hay problema, no es algo normal. Sí es un área en la cual está y la vamos a tener por siempre, pero tiene que estar sojuzgada, no quitada, no va a ser quitada, lo vimos en el ejemplo, ¿no? Que el área sexual tiene que ser sojuzgada, no es quitada, ¿sale? Entiéndase que cuando es castrado el toro para que se convierta en buey, habla de castración, pero no en nosotros no es en lo físico, sino en lo espiritual. O sea que esa área tenemos que entregarle al Señor, ¿para qué? Para que no cause problemas, no cause estragos, hermano, en nuestra vida. Amén. Esto es muy importante. Como hombres tenemos que hablarlo, reconocerlo, y tenemos que ser compañeros, tenemos que ser comprensivos, hermanos. Algunos, repito, algunos más, algunos menos, y aquellos que tienen menos, pero que saben que hay esa situación, debemos nos deben de ayudar a aquellos que están en problemas, ¿verdad? Si él quiere y él está dispuesto, ¿no? Claro, acá hay una condición que dice que debe de ser de alguna manera, dice en Josué 6:25, que con espíritu de mansedumbre. Si alguno es hallado alguna falta, dice la palabra, restaurable con espíritu de mansedumbre. Entonces, ahí en esta situación, cuando nosotros
lo hablamos, hermanos, sí debemos de buscar, pedirle al Señor que nos dé la dirección para encontrar un compañero, un hermano, un anciano, una delegación, con esa madurez en lo espiritual para poder ser restaurados en esta área, y repito, sojuzgarla, ¿sí? Para no tener problemas posteriormente, ya sea en el matrimonio o antes, ¿no? Y estamos hablando de varones, me estoy dirigiendo a varones, aún los que aún no se casan, ¿no? Entonces, entran en el paquete todos los varones, amén. Entonces, en ese sentido, entendemos que el toro tiene que ser castrado para llegar a ser buey, es decir, un siervo en el cual estamos viendo que tiene que ser castrado, y esa área tiene que ser entregada, sojuzgada, y amén. Sigamos adelante, hermanos. Vamos a ver el siguiente punto, la siguiente característica, y dice que es manso, dice, y que esto significa que es dócil o amable. Dice, el buey que atacaba a las personas causaba muerte tenía que morir apedreado. En Éxodo 21-28, si un buey acorneare a un hombre o a una mujer y a causa de ello muere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Bueno, dice, al no ser manso, lastimaba o mataba gente. Hermanos, y esto nos habla de que como siervos, estamos hablando en la faceta de siervo, de buey, tiene que haber la característica de mansedumbre. Y ojo, ¿para qué? Para no lastimar a los demás, a los compañeros, a nuestros hijos, a los hermanos. ¿Sí? Dice, no lastimar y matar en lo espiritual. Ojo, aún con lo que hablamos, ¿verdad? A veces en esa agresividad, en esa violencia que aún de repente, aún en las palabras, en los dichos, todavía a veces lo encontramos en nuestra boca, podemos herir. Y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿no? Que entendamos que podemos llegar a ser mansos. Vamos a ver en Números 12:3, que está en la misma presentación, lo están viendo, y dice así, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hermanos, si usted lee con atención la historia, pues Moisés de alguna manera aprendió a ser en Egipto, fue educado a un lado del faraón, tuvo conocimiento, bueno, sabía pelear, mató a un egipcio, ¿no? Y él era el más, dice la palabra, y lo creemos, ¿no? Que él llegó a ser el más manso, que no había más que todos los hombres que había sobre la tierra, no había alguien más manso que él. Sin embargo, si vemos su recorrido, su caminar, pues no era tan manso, llegó a matar, ¿no?, a un egipcio. Sin embargo, repito, la Biblia nos enseña que llegó a ser manso. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que esto nos da una enseñanza? ¿Sí? ¿Y por qué quise tomar este ejemplo? Porque si le hubiera puesto el Señor Jesucristo, te hubiera dicho, pues Él es el Señor, ¿verdad? Pero Moisés no era el Señor, era un hombre como nosotros, ¿verdad? Y llegó a ser, ¿qué? El más manso sobre la tierra, pero llevó un proceso. Ahora, Moisés, ¿qué dice? Aprendió a ¿qué? A ser en el desierto, en Egipto, en el mundo, pero aprendió a no ser en el desierto. ¿Y eso qué es? ¿Qué es el desierto, hermano? El desierto son pruebas, son situaciones que nos pasan a nosotros como varones, en los cuales a veces hay aflicción, y entonces tenemos que, si hay ese orgullo, ese sentido de autosuficiencia, de que nosotros lo podemos, que no hay quien nos venza, y no quiero decir que no tengas una autoestima, ¿va? Sino que seamos equilibrados, ¿va? Podemos a veces pensar más de sí mismos o sentirnos más que los demás y no ser mansos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que de repente Dios permite ciertas situaciones, ciertas pruebas en el desierto para que nuestra alma sea tratada y aprendamos a ser mansos, ¿sí? Moisés, después de aprender a ser en Egipto, aprendió
a dejar de ser, ¿qué? ¿En dónde? En el desierto. Esas son pruebas. Hermanos, con esta situación que se ha venido al mundo, pues han venido muchas pruebas, ¿verdad? Pruebas de falta de trabajo, falta a veces de sustento al mundo, aún en la iglesia pues hay necesidad, ¿no? Dios nos ha guardado y gloria a Dios, bendito es su nombre, y nos seguirá guardando, pero han venido muchas pruebas sobre la humanidad y también sobre la iglesia. Muchos hermanos han partido, muchos han perdido su trabajo, muchos han perdido muchas situaciones, hermanos. Y esas pruebas, esas situaciones, si estábamos en una situación de ser autosuficientes, de decir yo lo puedo, solo yo, créame que este proceso nos lleva nos lleva pues al punto de la mansedumbre, a reconocer que solo Dios, nos vemos de alguna manera obligados a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, sabes que en mis fuerzas no puedo. Y entonces nos doblegamos y entonces empieza el trato para llegar a esa mansedumbre, ¿va? Entonces, y bueno, en el camino que caminó Moisés, valga la repetición, fue precisamente eso. No era un hombre manso, pero llegó a ser manso, hermanos, ¿ok? Y fue a través del desierto de las pruebas. Entonces las pruebas nos ayudan a ¿qué? A llegar a ese camino, a ese final, a esa meta de ser mansos, ¿no? Dice su palabra, el Señor dice, aprender de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas que estamos aprendiendo en este estudio es precisamente eso, hermanos, que debe de morir en nosotros aquella agresividad, aquella violencia, aquella autosuficiencia, del cual a veces nosotros estamos batallando. Amén. Entonces, una de las cosas que también nuestro Señor Jesucristo dijo fue así, no está ahí en la presentación, pero se lo voy a decir, se lo voy a leer. Está en Mateo 16, 24, y dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ok? Entonces, ¿la cruz qué significa? Significa muerte a nuestra humanidad, nuestros deseos carnales, pasiones. Dios permite el trato en nuestra vida, en el servicio, en el trabajo, en nuestra casa. Y hermanos, a veces tenemos que hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer, aún en la iglesia, hermanos. Entonces, Dios permite ciertas situaciones, repito, para ser tratados, llevarnos a esa mansedumbre, que el espíritu de mansedumbre llegue a nosotros para poder ser como Moisés y como Cristo. ¿Sale? Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Fíjese, una vez, acompañando a nuestro apóstol, que el Señor tenga en su gloria, nos contaron en una de las iglesias una anécdota y quisiera contárselo, ¿no? Que resulta que un varón que era gerente de un hotel prestigiado se convirtió y pues se acercó al pastor, le dijo, hermano, pues pastor, pues yo quiero servir al Señor, ¿sí? En lo que usted me ponga y en lo que usted diga, mi corazón está agradecido y yo quiero servir. Y dijo, ¿seguro? El pastor le dijo, ¿seguro? Dice, amén, usted diga y yo voy. Y amén, el pastor lo que hizo fue, lo mandó a la que es ahora el área de cuneros, y bueno, había un líder, una jovencita, muy joven, en lo cual pues le dijo, amén hermano, bienvenido, y lo mandó a, ¿qué cree? A lavar las mamilas, preparar los biberones y a cambiar pañales. Imagínense. Ahora, ¿qué sucedió? Que los primeros 2 domingos, comentaban esta anécdota, pues el hermano fue porque pues le dijo al pastor, el pastor lo envió y amén, gloria a Dios. Pero al tercer domingo dijo, no, voy a ver con el pastor. ¿Y qué cree que le dijo al pastor? Hermano pastor, yo quisiera hablar con usted porque yo creo que usted se equivocó, de alguna manera, pues usted no sabe en qué trabajo, qué soy yo, qué estudios tengo y pues a dónde me mandó. Dijo, hermano, pero usted quería servir, tiene que comenzar, ¿no? Desde abajo. Sí, hermano, pero pues además la hermanita que está a cargo, pues es mucho más joven, ¿verdad? Pues no tiene ni los estudios que yo tengo. Entonces, yo le ruego que me cambie.
Amén, vamos a verlo mientras pues mantenga así, hermano. Entonces, ¿qué sucedió? Dejó de ir él. Entonces, una de las cosas que aprendimos esa vez que escuchamos el anécdota es que realmente podemos hablar, pero realmente con los hechos demostramos lo que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces, roguemos a Dios que el Señor nos dé ese espíritu de mansedumbre, hermanos. Nos dé esa faceta de buey, de ser no solamente dócil, manso, digamos, y no violento. Entonces, que el Señor nos ayude, yo sé que el Señor está tratando con cada uno de nosotros, sobre todo los varones que estamos a cargo de la familia, que llevamos el sustento, hay carga en nosotros, ¿verdad? Pero debemos estar reconociendo al Señor aún en esas situaciones. Amén. Y bueno, vamos a seguir adelante, hermanos, vamos a seguir adelante con lo que es las características y bueno, o más bien deberes, y dice aquí que el buey trilla, y dice que es trillar, y dice aquí es quebrantar la mies tendida en la era y separar el grano ¿de qué? De la paja. Dice aquí, el buey tenía que triturar el trigo para producir la harina. De igual manera nosotros como siervos debemos seguir trillando el trigo que nos dan a través de las prédicas en la iglesia. ¿Cómo? Con el estudio de la palabra en nuestras casas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente debemos conformarnos con lo que nuestro pastor nos da, las prédicas que escuchamos, sino nosotros mismos debemos de tomar el trigo, la palabra del Señor, y trillarla. Somos siervos, somos bueyes. Hemos adquirido esa faceta de bueyes, y el buey que dice, trilla, ¿sí? O sea, entra y remuele, y a ver qué, y para qué, para convertir ese trigo en harina, y esa harina se convierta en pan. El pan es el alimento, el sustento, el maná del cielo. Entonces, pero esto ¿en qué nos ayuda? Dice, debemos instruir y preparar y disciplinar ¿a qué? A los nuestros. O sea, yo sirvo, o debo de servir, o debemos de servir, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestras casas, hermanos. Tenemos también la obligación de ¿qué? De dar ese alimento, trillar lo que es la mies, separar el trigo de la paja, convertirlo en harina, y de harina en pan. ¿Para qué? Para darlo a los nuestros. ¿Cómo? Instruyendo, preparando y disciplinando a los nuestros. Y fíjese que hay una ventaja muy buena, porque fíjese, al estar trillando podemos comer, ser fortalecidos en la palabra, adquirir conocimiento y sabiduría de lo alto. Que el ángel, dice aquí, del Señor nos encuentre trillando trigo. Y fíjese por qué es esto. Veamos aquí en Crónicas 21:20. Dice así, y volviéndose Ornán, vio el ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Ornán trillaba el trigo. Estaba en la era trillando el trigo. Entonces nosotros, repito, como siervos, como bueyes, en esta faceta en la que nosotros estamos aprendiendo y sabemos que debemos de ¿qué? De estar trillando el trigo para los nuestros, y no solamente para los nuestros, sino para los vecinos, nuestros familiares, no solamente los hijos de nuestra esposa, sino los vecinos, aquellos que el Señor nos pone a nuestro alcance. O sea, tenemos que tener palabra, no solamente lo que dijo el pastor, lo que dijo el apóstol, ¿no? Sino lo que dice la palabra, que el Señor te va a estar regalando remas, ¿sí? Te va a dar una palabra y tú la vas a poder compartir, ¿verdad? Y haciendo discípulos, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué decía aquí que al estar trillando podemos comer? No dice Pablo, dice, no pondrás, en 1 Corintios, no está ahí, pero se lo voy a leer, 1 Corintios 9:9, no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, que al estar trillando nosotros estamos primeramente, hermano, nos estamos comiendo la palabra, y eso es lo que nos va a dar fortaleza. Entonces, ¿cómo queremos estar fortalecidos si solamente comemos los domingos o los martes cuando hay enseñanza? O sea, nosotros comemos diario en lo físico. Entonces, tiene que haber un trillar en lo que es en nosotros respecto a la palabra, o sea, diario está el Señor, ¿qué quisiste decir en esta palabra?
agarrar una parte escritural, comerla porque a su vez nosotros trasladarla a aquellos que están a nuestro lado, ¿va? Los que están con nosotros, ¿va? Entonces, en este texto nos da una panorámica que el trillar es para todo el que sirve, y todos me refiero inclusive hijos, porque los hijos también de alguna manera servimos y vamos caminando a ese servicio. Amén. Y quisiera seguir con los deberes y vamos a ver la siguiente, y que es arar, que es uno de los deberes del buey, ¿va? Y dice aquí, en hebreo significa cortar, grabar e imprimir. Dice, el buey debe de emplear todas sus fuerzas para ser capaz de abrir surcos en terrenos áridos. Debemos entonces abrir brecha en la buena tierra que son nuestros hijos, grabar en sus mentes la palabra del Señor. ¿Por qué estoy haciendo aquí hincapié en grabar? Porque eso significa arar, no solamente cortar es abrir brecha, ¿sí? Dice grabar, o sea, grabar en sus mentes, vamos a grabar en sus mentes, en su corazón, la palabra del Señor. Y una de las cosas es platicar de lo que el Señor es, de lo que está haciendo en nuestras vidas. Entendiendo esto, hermanos, que vuelvo a insistir, no solamente es labor de nuestro pastor cuando nosotros venimos o estamos de manera virtual en el culto, ¿no? Sino también hay una responsabilidad, somos siervos nosotros. Nosotros debemos servir en nuestra casa. El primer lugar donde debemos servir es en nuestra casa. Entonces tenemos que tener remas. Amén. Dice, vamos a ver Primera de Reyes 19, vamos a leerla más bien. Dice, partiendo él de ahí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, en ese sentido, decía usted, pues el Señor ya viene, todas las situaciones, ¿no? Ok, tenemos que seguir arando mientras el Señor venga. Al último dice, estamos en el último tiempo de arar antes de que nos llame el Señor, ¿va? Faltó ahí, aprovechemos este tiempo. Es decir, estamos en nuestra casa, no estamos viniendo pues todos de manera presencial, ¿verdad? Aquí a la casa del Señor. Tenemos que seguir arando, dando la palabra, abriendo brecha, ¿sí? Ser el primero que va adelante, abriendo camino, que hay alguna situación ahí, a una doctrina que no está conforme a la palabra que nuestro hijo escuchó y que hay duda. Nosotros debemos saber cuál es la doctrina, la perfecta voluntad del Señor, decirle esto no es de acuerdo a la palabra y esto, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Escudriñando la palabra. ¿Sí? Arando no solamente en la tierra, ¿sí? De nuestros hijos, sino también la palabra escudriñando, ¿sí? Sacando esa preciosa semilla para dársela a nuestros hijos, ¿no? O sea, vamos a preparar la tierra a nuestros hijos. Cuando nosotros le empezamos a platicar a nuestros hijos lo que ha hecho el Señor, dale, ¿por qué no testimonios? Mira, hijo, yo le pedí al Señor un milagro o por esta situación y el Señor ha contestado. Te puedo dar testimonio que Dios es el mismo de ayer y por los siglos, porque o corroborar con Él. ¿Te diste cuenta que tal situación nos pasó así? Oramos y el Señor contestó al siguiente día o ese mismo día. Eso nos va a preparar la tierra para que cuando venga el Señor siembre la buena semilla y dé fruto. ¿Por qué? Porque ya estamos arando esa tierra de nuestros hijos. Estamos ahí abriendo surco, abriendo camino, preparando la tierra, para que la semilla caiga en buena tierra. Nuestros hijos son buena tierra. Lo declaramos por fe y sabemos que ellos son buena tierra. Amén. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a seguir adelante con lo que es que dice aquí que tiene aguijón. Es decir, estamos hablando del buey, ¿verdad? El buey ya se encuentra en el arado, ha trillado, está en el arado, pero ya está arando, y hay una yunta ahí, ¿verdad? Pero en esa yunta hay un aguijón, y vamos a ver, dice, la aguijada era un palo largo con punta de hierro para que el buey no se saliera del camino y apresurar su paso.
La pregunta será, ¿cuál es tu aguijón? ¿Una enfermedad o un problema o una persona? En el caso, fíjese, el apóstol Pablo nos lo narra en 2 Corintios 12:7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. ¿Sale? De sobremanera. ¿Ok? En el caso del apóstol Pablo, se dice que tiene una enfermedad en los ojos y eso, le dice ahí, que usted lee completo, que esto pues el apóstol Pablo había orado para que el Señor se lo quitara, ¿va? De alguna manera, pero el Señor le contestó, bástate de mi gracia, en tus debilidades mi poder se perfecciona. Pero regresando a la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es tu aguijón? Y ahí en una enfermedad, ¿no será, hermano, que hay alguna enfermedad que por ahí nos está aquejando y que de repente pues el Señor no sana, o no sanamos, ¿va? A veces vamos a México y no vemos avance, ¿va? Y puede ser, no estoy diciendo que sea, ¿sí? Algo que nos está obligando a permanecer en comunión con el Señor, nos está diciendo, quiero hablar contigo. Porque de otra manera a veces como que pues no oramos, ¿va? No lo pedimos, no estamos en comunión con el Señor y tal vez por esa enfermedad estamos diciendo, Señor, sáname. Señor, yo soy tu hijo, sáname, por tu sangre en la cruz, por tus llagas, ¿no? Y puede estar sucediendo esto, ¿va? Puede ser un problema, alguna situación o alguna persona que a lo mejor no nos quiere, sabe que somos evangélicos, sabe que somos cristianos, ¿va? Y cada que nos encuentra, órale, y ahí está. Y entonces ahí es donde demostramos que realmente somos cristianos, ¿no? Entonces, el aguijón tiene un propósito, hermanos. No siempre es una maldición, sino que Dios permite aguijones en nuestra vida para llevarnos a la perfección, para no salirnos del camino. Y fíjese, siguiendo adelante, algo que pusimos aquí, hermanos, dice, hermanos, estemos tranquilos porque ese aguijón puede ser usado como arma de guerra. En Jueces 3:31 dice así, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. ¿Qué vemos en esto? Dice, el aguijón nos impide que nos salgamos del propósito de Dios, y es lo que estamos hablando, ¿no? Esa situación que a veces no cambia, que hemos orado, ayunado, pedido al Señor, y dice, Señor, no veo tu respuesta, tal vez eso nos esté obligando a no alejarnos del camino del Señor, del propósito en el cual Dios nos tiene, ¿verdad? Entonces, analicemos, ¿sí? Y no estoy diciendo que siempre sea, puede ser también un pecado, no estoy generalizando, ¿no? Sin embargo, si nos hemos confesado, hemos sido ministrados, hemos sido liberados y aquello no cambia, analicemos, preguntemos, Señor, ¿qué es? ¿Esto es para perfeccionarme o para no alejarme de tu camino? El Señor contesta. Entonces, sigamos adelante, hermanos. Y vamos a ver que el buey, dice tiene dueño. En Isaías 1:3 dice así, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y dice, el buey sabía quién era la persona que estaba a cargo de él. Dios es nuestro dueño, somos creación de él. Él mismo delegó autoridades espirituales para perfeccionarnos, los cuales son, usted lo sabe, porque tenemos doctrina, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si bien aprendimos a obedecer a nuestros padres terrenales, tenemos que seguir aprendiendo que también hay que estar sujetos a las autoridades espirituales. Y esto es reconocer ¿qué? Paternidad, es decir, cobertura, recibir enseñanza y ¿qué? Disciplina. Pero para llegar a este punto, reconocer que tenemos dueño, que tenemos paternidad, dejamos de ser violentos y
estamos siendo mansos para poder ¿qué? Recibir la paternidad, recibir enseñanza y sobre todo ¿qué? Disciplina que a veces no nos gusta, hermanos. Amén. En Hebreos está la base que dice así, Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera nosotros aprendimos a sujetarnos, a obedecer, tal vez a veces no queriendo, y a veces nos disciplinaban nuestros padres en lo físico, pero aprendimos, hermanos. Pero ¿sabe qué? No dejamos de aprender. Ahora debemos entender y estamos aprendiendo, los que no, que debemos estar sujetos, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? También dar cuentas, hermano. Eso es algo muy importante. Tenemos que saber dar cuentas a alguien. Eso es muy importante. No podemos ser, como dicen, lobos esteparios, ¿no? O sea, yo solo puedo y mi cobertura así. No, Señor. El Señor delegó autoridades, porque dice que en el texto donde habla de los apóstoles, dice que es para perfeccionarnos, ¿sí? Entonces, perfeccionarnos ¿cómo? A través de la enseñanza, a través de la disciplina. Pero necesitamos entonces que reconocer la paternidad, la cobertura, la enseñanza y repito e insisto, la disciplina que a veces no nos gusta. Y bueno, como base, que usted ya lo conoce, pero es bueno recordarlo, en Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En una versión dice así, obedecer a vuestros pastores sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, ¿sí? Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque no es provechoso. Aquí está diciendo obedecer ¿a quién? A vuestros pastores. Nuestra primera cobertura no es el apóstol, ¿sí? La cobertura del apóstol es hacia nuestro pastor. Nuestra autoridad delegada aquí en este lugar y de manera espiritual y directa es nuestro pastor. Claro, él ha delegado líderes, ¿verdad? Líderes de matrimonios, ancianos, bueno, pone a cargos, hay delegaciones, ¿verdad? Encargados de grupos, que es una autoridad delegada por nuestro pastor y debemos que también respetarlas. Amén. Entonces, siguiendo con el contenido, vamos a ver el siguiente, que es que acepta yugo. Y esto lo vemos en el hebreo, que quiere decir atar junto, estar junto, ¿ah? Y esto es en el hebreo motab. Y esto, hermanos, dice en Mateo 11:29, fíjese, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahí está lo que le comentaba atrás, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dice que el buey aquí, estamos viendo el punto, dice acepta yugo, ¿sale? Entonces es estar junto, atar. El yugo también es una horma redonda en donde se enlaza, se entrelaza con otro buey, con otro ciervo, ¿eh? Eso es un yugo, ¿no? Y el Señor lo invita a que tomemos que ese yugo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, toma mi yugo, ¿sale? O sea, y eso solamente lo puede recibir, ¿qué? El siervo, el buey. ¿Por qué? Porque ya vimos que aprendió a someter la violencia, el área sexual que causa muchos problemas, aprendió a ser manso y humilde, ¿sí? Como nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y bueno, ha trillado la palabra, ¿sí? Ha arado el camino, la tierra buena de su familia y de aquellos que el Señor los pone en el camino, ha trabajado sobre los corazones para que sea buena tierra y el Señor ponga la semilla, ¿verdad? A veces, muchas de las veces, pues solamente nos toca remover la tierra para que venga otro, tire la semilla y otro dé el crecimiento. Eso lo dice la palabra, pero nos toca como siervos remover esa tierra. Amén. Dice, el toro nunca se deja colocar el yugo sobre su cerviz, en cambio el buey lo acepta, y esto significa que trabajar con un compañero,
¿sí? Estar en equipo, en compañerismo, y eso a veces nos cuesta, ¿no? Ese trabajo en equipo, ¿verdad? Queremos hacer solamente las cosas solos, no depender de nadie, y hermano, el Señor no nos enseña eso, y menos a un siervo, a un buey, en esa faceta de buey, no, que tenemos que trabajar con un compañero, sea él o sea un siervo, un consiervo, ¿verdad? Y amén, hermanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si dice la palabra, si uno cae, el otro lo levanta. Y eso es bueno. Eso es bueno. O sea, eso lo dice la palabra, no lo digo yo, hermanos. Y fíjese que, vamos a ver un ejemplo. Dice, Elías tenía que ser un siervo, tenía que tener un siervo al lado de él para enseñarle el camino. Y dice aquí en Primera de Reyes 19:16, dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Entonces, él necesitaba un siervo, un consiervo, ¿ah? Claro, él iba a enseñar el camino, es Eliseo. Cuando Elías parte, ¿quién se queda en su lugar? Porque el Señor se lo mandó, además. Dice, lo vas a ir a ungir, ¿para qué? Se queden sin lugar, en tu lugar, perdón. Entonces, pero en ese proceso, en ese caminar, Eliseo iba a caminar con Elías, le iba a enseñar el ministerio profético. Si usted lee el 17, dice que no está aquí, pero léala en su casa. El 19:17 dice que el rey iba a matar a cierto grupo de gentes, pero que si quedara alguno, Eliseo lo tenía que matar. Elías mató ¿a qué? A profetas. Entonces le tenía que enseñar pues todo lo que implica el ministerio. Claro, ahora es en lo espiritual, ¿verdad? O sea, todo lo que significaba a matar la idolatría, eso es lo que significa lo que mató Elías, ¿verdad? Y sin fin de cosas, pero de alguna manera tenía que tener un compañero, o sea, ese yugo, no solamente solito, no, tenía que tener un yugo. ¿Por qué? Porque tenía que enseñarle el ministerio profético que él estaba desarrollando. Y eso, hermano, nos da una clara enseñanza a nosotros que no debemos ser solos, sino que debe de haber un compañerismo entre nosotros como varones. Y por qué no también hablarnos de nuestras debilidades. ¿Sabes que estoy batallando con esto? Ayúdame a orar, ¿sí? En ese sentido, no solamente enseñar, sino también saber escuchar, hermano. Saber entender a la persona, escucharlo, orar por él, ministrarlo, ¿verdad? Como compañeros en el servicio, hay muchas situaciones en las cuales venimos todavía arrastrando, hermanos. Aún cuando nosotros nos bautizamos y nos decimos, bueno, amén, el Señor muere el viejo hombre, resucita el nuevo hombre, todavía hay cosas en nuestra alma que necesitan ser tratadas, ministradas, aconsejadas, y eso se debe de dar en el compañerismo, hermanos, porque debe haber esa confianza, ¿no? Y le digo esto, ¿por qué? Porque fíjese que en el versículo 20 que está ahí, dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué le había hecho? Le había tirado el manto porque el Señor ¿qué? Se lo ordenó y lo hizo, pero al final de cuentas, yo ¿qué te hablé? ¿Yo qué te hice? Obedeció al Señor, pero sí le estaba hablando, sé mi compañero, sé mi siervo, sé mi consiervo. Pero Elías, con todo respeto, ¿verdad? Le estaba diciendo, ¿qué te he hecho yo? O sea, como que pues no quería, ¿verdad? Él no quería a un compañero. Sin embargo, el Señor le dice, sí vas a tener un compañero por cierto tiempo y le vas a enseñar y él se va a quedar en tu lugar. Y eso habla de que también, digo, ahí si estamos hablando de siervos o de bueyes, que es una faceta de bueyes, Elías era un siervo, un buey viejo, con toda la experiencia, con toda la madurez, y Elías, alguien que iba a entrar al servicio, era un siervo, un buey, o sea, estaba dispuesto a convertirse en buey en el servicio, pero que aprender. O sea, era
un buey, un siervo joven, sin conocimiento, sin la experiencia que Elías sí la tenía. Y entonces Elías tenía que trasladarle eso. ¿Sí? Elías como que no quería muchito, no decía, no, pues ¿yo qué te echo? Si quieres ven, ¿verdad? Y Elías entendió y fue, dijo que ahí voy a estar, ¿no? ¿Sí? Claro, en ese sentido la palabra nos da una enseñanza, y que es que debemos de trasladar lo que Dios nos ha dado, no quedarnos nosotros. Lo que Dios te ha enseñado, has aprendido en el camino del Señor, lo tienes que trasladar. No podemos quedar, no solamente a nuestros hijos, sino a lo mejor un joven más jovencito que no tiene la experiencia que el Señor ya te regaló, que Dios te permitió vivir, y te puedes decirle un consejo, una palabra, tomarlo y caminar con él, ¿no? O sea, hacerle un siervo, eres siervo, porque a lo mejor él tiene llamado y tú te puedes discipularlo, No dice la palabra ir a ser discípulos. Entonces, hermano, debemos de entender que en el caminar como siervos, repito, debe haber compañerismo, hermandad, solidaridad, hermanos, ¿sí? Y no quedarse solamente nosotros, comerlo nosotros, sino compartir la palabra, remas, experiencias, hermano. Es esto, mira, yo es por él, te caíste, levántate, esto, ¿no? A mí me pasó, levántate, compartir y ser de ánimo a otros, es levantarlos, ¿no? Ese es el compañerismo, hermanos. Amén. Y bueno, para ir terminando, ir cerrando, quisiera ver el último, de los puntos que estamos viendo, y dice transporta. En Números 7:3 dice, y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Amén. Dice, los bueyes son colocados, fíjese, en la parte delantera de las carretas para jalarlas, y esto es figura de que el siervo es puesto a la cabeza de su familia, en el caso de los siervos ya ungidos y confirmados, dice, y de su congregación. Es decir, un ejemplo, somos y debemos ser un ejemplo ¿qué? A seguir. Dice aquí, además de llevar las cargas del día a día, el buey representa, fíjese, la fuerza del trabajo, vigor, y debemos de emplearlo en la casa, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo es esto? Dice, el buey, repito, representa la fuerza de trabajo, el vigor, y debemos emplearlo para el alimento físico y espiritual. ¿Qué quiere decir? Que los varones, pues de alguna manera nos toca ser los proveedores, hermanos. Entonces, ojo con esto, ¿no? Somos bueyes, somos siervos, y representamos el vigor, la fuerza, ¿sí? Entonces, tenemos que emplear esa fuerza, ese vigor para el alimento físico. Dice la palabra que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo o un impío, fíjese. Entonces, tenemos de proveer en lo físico, en lo natural, el sustento a la familia si estás casado. Amén. Pero también en lo espiritual. Lo hemos visto en el tema que estamos viendo. O sea, es en lo físico, ¿no? Y es en lo espiritual. ¿Por qué Dios nos dio esa fuerza, esa capacidad, ese vigor? ¿Para qué? Para trabajar, hermanos. ¿Sí? Vemos en Proverbios 4:14 y dice, ahí está mal el texto, pero bueno, yo se los voy a leer. No ese es el texto. Y dice, sin bueyes el granero está vacío, mas en la fuerza del buey hay abundancia de pan. Repito, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia ¿de qué? De pan. Entonces Dios nos dio esa fuerza, hermano, fuerza de trabajo, ese vigor a los hombres. Debemos de saber, y usted lo sabe, y entenderlo. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces necesitamos trabajar, no solamente
en lo espiritual, sino en lo físico, o sea, va de la mano, o sea, tenemos un doble compromiso, o sea, ¿sí? Es decir, en lo físico, en lo espiritual, en nuestra familia, a los nuestros, nos debemos, ¿sí? ¿Por qué? Hermano, un consejo apostólico que el apóstol Pablo nos da, fíjese que dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo es eso? Cristo se entregó hasta la muerte de cruz, murió por su iglesia, por su amada. Entonces fíjese a qué nivel el Señor nos está. Cuando yo leí, medio entendí esto, dije: Señor, ¿a qué grado tengo que amar a mi esposa? ¿Sabe qué? A ese grado. ¿Sale? Mire, hermano, a la iglesia venimos a morir, hasta a nuestros deseos, hasta nuestras pasiones, a todo aquello que al Señor no le agrada. A eso venimos. El que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz que representa muerte, hermano, muerte a nuestra humanidad, a nuestros deseos, al yo, al ego, es siervo, manso, humilde, mantener esa actitud, esa faceta, esa característica que hemos visto a la luz de la palabra en este tema. ¿Por qué? Porque somos siervos. Y no toqué los demás puntos, ¿verdad? Los demás facetas. Me quise enfocar en lo que es el buey, hermano. Somos siervos. Y repito, nosotros servimos no solamente aquí en la iglesia, sino aún en el trabajo, hermano. Podemos estar topando con algún jefe, bueno, pues que a lo mejor está tratando nuestro carácter. Dios está tratando el carácter nuestro a través de ese jefe, ¿verdad? Entonces, tenemos que morir en esa situación, ¿verdad? Vaya, a eso venimos a la iglesia, hermano. Entonces, entendamos la palabra del Señor. Yo oro y ruego para que el Señor traiga esa luz a tu corazón. Y no es con el ánimo de molestar, hermano, sino créame que cuando yo vi esta parte del consejo apostólico, dije: wow, está tremendo llegar a ese punto, amar a vuestras mujeres como Cristo amó. ¿Por qué? Porque a veces es complicado, ¿no? Pero no creo que sea difícil, sino que Dios nos ayude para verdaderamente amar a nuestras mujeres, como dice aquí el consejo apostólico. Amar a vuestras mujeres como Cristo amó su iglesia. Y no se diga a nuestros hijos, ¿va? Porque, repito, en nuestra casa aún servimos. En el trabajo estamos sirviendo. A veces no nos damos cuenta, ¿va? O no reconocemos esa parte. Pero, insisto, el Señor está tratando con nosotros. Está en nosotros dejarnos tratar en las áreas que hemos visto, hermanos. Amén. Y gloria a Dios, porque pues Dios, agradezco a mi pastor, agradezco a Dios, primeramente a mi pastor que me ha permitido, ¿verdad?, compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y darle gracias a Dios que pues me permitió trillar, ¿verdad?, en su palabra para poder sacar pues algo de pan, hermanos, para compartirlo con ustedes. Y en el afán, hermanos, de ver que uno ve las necesidades y uno ve sus mismas necesidades, hermano, y lo que está falto. Y yo me declaro falto delante del Señor, ¿verdad? Pero si la palabra primeramente nos confronta a nosotros que llegamos a compartir esta palabra, primero nos confronta a nosotros. Amén. Entonces, el tema, la palabra ha sido expuesta, hermano. Amén. Cada uno, hermano, debemos reconocer en qué área, qué situación estamos pues batallando y pedir al Señor que el Señor nos ayude. Amén. Pues, hermanos, hemos llegado al final de esta plática, de esta conversación, de este estudio, pero no sin antes vamos a orar, hermano. Vamos a pedir al Señor que el Señor nos ayude como varones, que el Señor restaure lo que tenga que restaurar en nuestra vida, que quite todo aquello que tenga que ser quitado en nuestra vida, hermanos. Amén. Y bueno, vamos a orar, vamos a cierre sus ojos y verdaderamente ponga su corazón, su vida en las manos del Señor y pídale que el Señor acabe la obra que Él comenzó
la cae, ¿por qué la va? Pero hay que disponer nuestro corazón. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias por este momento, Padre, que tú me has permitido compartir la palabra con mis hermanos varones, Padre. Tu palabra dice que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que hará lo que tú quieres que haga, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Espíritu Santo, Padre, yo sé que está tocando los corazones, quebrantando, Padre, desarraigando, Padre, quitando, Padre, Señor, ligando sus almas hacia ti, a ti, Señor, de la gloria, de cada varón, cada persona que me está escuchando en este momento, Señor. Que esta palabra que ha sido expuesta, Padre, llegue a lo más profundo del corazón, que tu Espíritu Santo redarguya de pecado, porque eso es lo que hace, dice tu palabra, tu Espíritu, Padre. Señor, nos reconocemos faltos delante de tu presencia, delante de ti, Señor, que nos hace falta, Padre, morir en muchas áreas de nuestras vidas. Tú nos conoces, Padre, pero hoy delante de tu presencia, Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que esas áreas en nosotros, hoy delante de tu presencia, las estamos entregando a los pies de Cristo. A los pies de Cristo están siendo entregadas. Queremos ser como Cristo Jesús. Dice tu palabra, ser imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo lo decía, Señor, queremos ser siervos. Queremos tener esa faceta de siervos, Padre. Queremos ser mansos y humildes, para no lastimar, Padre, para no lastimar a muchos, a uno de nuestros seres queridos, Padre, aquellos que están al lado, compañeros, Padre, amigos, hermanos. Señor, permite que esas áreas en nuestras vidas mueran de una vez y por todas, por la sangre preciosa del Cordero, Padre. Venga, Señor, esa preciosa sangre en la cruz del Calvario, Padre, y venga a desarraigar, quitar todo aquello que no te agrada. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, hoy te doy gracias, Padre, porque sé que tu palabra hará muchas cosas en mis hermanos, nos hará libres, Señor, hará que seamos despojados del viejo hombre, de esa vieja naturaleza que aún nos aqueja, Padre. Haznos libres, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, hoy te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Yo bendigo a mis hermanos, sean bendecidos en el lugar donde están, Padre, y que prospere su camino, Señor, que prosperes el nuestro también, Padre. Gracias te doy en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y sigan disfrutando de las bendiciones del Señor y acerquémonos más porque el tiempo está siendo acortado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.